Muy bienvenidos a todos a la charla de preintegración en Sudamérica. Em, Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante con Mariane Vázquez, sobre cómo buscar trabajo en Alemania. Así que vamos a esperar un poquitito más para que se puedan añadir más participantes. Em, Muchas gracias por el apoyo. Hemos visto que este tema ha generado mucho interés, así que tenemos participantes hoy de Chile, de Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, también de Colombia, así que de muchos países. Muchas gracias por el interés y vamos a esperar un poquitito para que se puedan añadir más personas. Y mientras tanto, les quiero decir que les quiero comentar que siempre les vale mucho la pena seguirnos en nuestras redes del Goethe Institut y también inscribirse al newsletter del Goethe Institut. Cada país tiene su propio instituto y porque ahí siempre van a encontrar toda la información de los eventos de preintegración. Y mientras esperamos un poco más para que vengan más personas, les quiero presentar un poco el proyecto de preintegración, Vivir y Trabajar en Alemania. Este es un proyecto del Goethe Institut, la institución cultural de Alemania que fomenta el intercambio cultural internacional y muestra un cuadro actual de Alemania. Y normalmente los institutos tienen una programación cultural, tienen cursos y certificados de alemán y una biblioteca. Y ahora también, gracias al proyecto de preintegración, también se ofrece información y asesoría a personas que ya hayan tomado la decisión de emigrar a Alemania por motivos laborales. Así que si ustedes ya han tomado esta decisión de ir a trabajar a Alemania, entonces están muy bienvenidos a participar en todas las ofertas de preintegración. Nos encuentran en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay y ofrecemos siempre asesorías, que pueden ser online, también presenciales en los institutos y muchas actividades, muchos seminarios, muchas charlas. Así que muy bienvenidos a todos. Vemos que hay muchos participantes, nos encantan. Durante la charla también les recomendamos escuchar, tomar mucha atención y también pueden hacer preguntas en preguntas y respuestas, en la parte de preguntas y respuestas, y después al final las vamos a conversar. Así que están muy invitados a también hacer preguntas. Y ahí veo que ya se unió Mariane. Hola Mariane, ella es la speaker de hoy. Hola, Almud, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien. Ok. Esperamos un poquitito más para que se puedan añadir más personas. Do- 2 minutitos más. O ya vemos que hay 80 participantes. A los que han llegado recién, muy bienvenidos a la charla de preintegración sobre cómo buscar trabajo con Mariane Vázquez. Ella es una experta en todo lo que se trata de entrar al mercado laboral alemán y hoy día ella nos va a explicar cómo se puede buscar trabajo en Alemania, dónde pueden encontrar empleo. Es un tema muy importante si se quieren ir a Alemania por motivos laborales. Oh, vemos que siguen los participantes. Em, Nos encanta. Muchas gracias por el interés y por inscribirse. Em, Así que están muy bienvenidos.
alguien quizás de los participantes hoy puede escribir algo en las preguntas y respuestas para que podamos ver si funciona. ¿Alguien quiere escribir algo? Ah, ahí, ya. Hola, sí, está funcionando, muy bien. Este seminario está dirigido a personas que quieran buscar trabajo en Alemania, porque si uno quiere ir a Alemania por motivos laborales, es muy importante buscar trabajo en Alemania antes de emigrar desde el país de origen, por ejemplo, desde Chile o Bolivia o Perú, y también en Alemania mismo. Así que este es un paso muy importante. Bueno, ya veo que tenemos más de 100 participantes, así que con eso le doy la palabra a Mariane. Ella es coach de inserción laboral. Ella es experta en el tema de cómo poder tener acceso al mercado laboral en Alemania y hoy ella nos va a contar sobre cómo buscar trabajo en Alemania. Así que muchas gracias, Mariane. Hola a todos, espero que me escuchen bien. Gracias a ustedes por la invitación. Nada, voy a empezar compartiendo mi pantalla con la presentación. Pero antes, discúlpame, Sí, Mariane, podríamos hacer una Sí, pequeña encuesta a los sí, participantes. gracias. No hay sí, claro. problema. Entonces, yo voy a Se me hace. empezar, voy a iniciar la encuesta. Eso nos sirve mucho conocer un poco también desde ustedes, en qué momento están, em, para poder dirigirnos de mejor manera posible. Así que sería genial si nos pudieran ayudar con algunas respuestas. Ok, vamos a esperar un momento más. Tenemos de más de 60 personas. Genial. Ya, perfecto. Creo que con eso podríamos cerrarlo. Muchas gracias. Y ahora sí, voy a dirigir a Mariane. Ya, ahora sí. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder empezar. ¿Está? ¿Se ve bien, cierto? Bueno, mi nombre es Marian Vázquez. En redes estoy como Coach Alemania. El tema de hoy, como estaba contando Almut, es cómo buscar trabajo en Alemania. Y he estado viendo algunas preguntas ahí en las preguntas que han estado enviando. Y solo para aclarar, hoy día solo vamos a hablar sobre cómo buscar trabajo en Alemania y no vamos a tocar tema de visados ni homologación, que son temas complejos y largos para los cuales se requieren también un taller en particular. Estoy segura que todas las personas de los proyectos de preintegración van a poder responder sus preguntas. Bueno, voy a empezar entonces dándoles así una breve idea de qué es lo que voy a hablar hoy día con ustedes. Primero voy a presentarme, contarles muy poquitito acerca de mí, de mi experiencia aquí en Alemania. Luego voy a contarles qué hay que tener en cuenta antes de empezar todo este proceso de pensar y de planificar la búsqueda de trabajo. Voy a contarles también sobre el proceso de selección en Alemania, las principales diferencias y similitudes.
Y luego ya vamos a entrar al tema de buscar trabajo. Les voy a comentar cuáles son los documentos necesarios para la postulación y el punto central de hoy día, que son las bolsas de empleo y redes profesionales. ¿Cómo busco trabajo en Alemania? Y al final, las chicas o los chicos y chicas de los institutos Goethe van a seleccionar algunas preguntas para responderlas, que tengan que ver directamente con el taller de hoy o con el webinar de hoy. Yo soy psicóloga peruana, nací en Lima, viví algunos años en Cusco, en Perú, y desde el 2014 vivo en Alemania. Estudié psicología clínica y me dediqué principalmente en Perú a lo que es recursos humanos, selección de personal. Y cuando me vine a vivir a Alemania, sabía que quería entrar un poco al área social. Lo que hice primero y que recomiendo siempre hacer es aprender alemán. Aprendí alemán, hice cursos aquí de alemán hasta un nivel avanzado. Y entré al área social. Trabajo en una organización, digamos, es un equivalente a una organización social en Alemania, en donde realizo ayuda, asesoría a migrantes y refugiadas, mujeres, para que encuentren su camino profesional laboral en Alemania. Y bueno, Coach Alemania nació hace un par de años por la inquietud mía de trabajar con personas hispanohablantes, que la verdad es que donde yo vivo no hay muchas. El trabajo que realizo lo hago más que nada en alemán. Y bueno, a partir de Coach Alemania es que conozco también a los proyectos de preintegración. Y ya en estos 2 años y medio que llevo con Coach Alemania he dado varios talleres, hago asesorías a hispanos que ya viven aquí y están buscando su camino laboral o quieren venir. El estar en esta organización me ayuda porque hay muchos proyectos y muchos profesionales que llevan años en esto aquí, entonces es como que mi background de recursos humanos, selección de personal en Perú, digamos que se pudo completar bien con la parte social aquí. Así que esa soy yo. Si quieren saber un poco más de mí, pueden buscar en redes Coach Alemania o tengo una página web también. Al final voy a dar los datos. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Qué es importante o qué deben tener en cuenta antes de empezar la búsqueda? Primero, lo más importante de todo es saber si tu profesión es una profesión regulada o no regulada en Alemania, porque de esto va a depender si necesitas o no una licencia de trabajo, ¿ya? Y en este sentido, la búsqueda puede ser completamente diferente, porque a grosso modo las profesiones reguladas no son la mayoría, pero son, por ejemplo, las profesiones médicas o en el ámbito social, y para poder ejercer en este tipo de profesiones necesitas una licencia, una autorización. En alemán se llama Berufserlaubnis, y sin esta licencia no tiene sentido que busques trabajo. Por eso es que es importante saber si tu profesión es regulada o no regulada. Si es regulada, lo que tienes que hacer primero es empaparte, informarte acerca del proceso de homologación y hacerlo antes de empezar a buscar trabajo. Si es una profesión no regulada, que asumo que es la mayoría de casos aquí, entonces, aparte del reconocimiento del título que necesitas para el visado, puedes empezar a buscar trabajo desde ya, porque las profesiones reguladas teóricamente no necesitas un permiso de trabajo en el sentido de licencia para poder trabajar. ¿Okay? Otro punto importante antes de comenzar la búsqueda es saber cuál es el equivalente de tu profesión en Alemania. ¿Ok? Y acá tengo algunos ejemplos. Esto pueden hacer una gran diferencia al momento en que empiezas a buscar trabajo, porque vas a entrar a los portales y puede que, por ejemplo, pongas el nombre de tu profesión traducido, pero no es exactamente lo que equivale aquí.
les doy un par de ejemplos. Una secretaria o asistente administrativa, aquí se llama Kauffrau für Büromanagement. Un ingeniero civil es un Bauingenieur. Una profesora de educación inicial, aquí no es profesora, como Lehrer, sino Erzieherin. Y, por ejemplo, un ejemplo muy técnico, el jefe de obras en una construcción se llama Polier, que recién me he enterado hace poco en realidad, por una clienta. Entonces, son detalles muy específicos, pero súper importantes, porque si no, si por ejemplo esta chica, esta clienta, que es técnica en construcción, no hubiese sabido que su profesión se llama Capolier, no hubiese encontrado las ofertas correctas para su caso. Y luego está el tema del idioma. Lo que yo recomiendo siempre, si no eres profesional en tecnologías de información, informática, todo lo que es alrededor de computadoras, diseño digital, etcétera, por favor, empieza a estudiar alemán, porque si bien hay ahorita muchas ofertas en el área de tecnologías de información en inglés, sí es cierto que solo con inglés en esta profesión es muy posible obtener trabajo, en las otras profesiones no. O sea, puede darse, pero tus opciones se reducen, digamos, al 10%. ¿Sí? Entonces, aprender alemán es súper importante, inclusive si vienes ya con un trabajo solo en inglés, el alemán no solo te va a ayudar a lo que es tu vida diaria aquí en Alemania, sino que te va a dar más posibilidades si, por ejemplo, quieres hacer carrera, quieres cambiar de trabajo en un futuro. Entonces, aprender alemán es básico. En la mayoría de profesiones, si hablamos de un alemán profesional, estamos hablando de un alemán a nivel B2. ¿Okay? Eso es lo que piden, por ejemplo, para las profesiones regulares, ¿no? Si eres enfermero, médico, no médico, fíjense, bueno, pero enfermero, profesora de jardín de infancia, te piden B2, ¿ok? Y un detalle bien importante, si ustedes deciden primero postularse a ofertas que buscan profesionales solo en inglés, coloquen por favor su nivel real de alemán, porque no tiene mucho sentido que pongan ahí que tienen de repente un alemán intermedio cuando recién están en el nivel básico, y las personas que van a ver su postulación van a pensar que pueden hablar alemán, la van a llamar y van a intentar hablar en alemán. Entonces, al final es, digamos, una pérdida de tiempo para ustedes y para las personas que hacen la selección. Y además, en todo caso, puede ser también una forma de como quemar algunas opciones de trabajo, ¿no? Así que, por favor, coloquen siempre cuál es su nivel real de conocimientos de alemán. Bueno, entonces, les voy a contar un poquito cómo es el proceso de selección aquí en comparación de Latinoamérica. ¿Ok? Bueno, cuando hablo de Latinoamérica, obviamente tengo que generalizar mucho. Mi experiencia es principalmente en Perú. Pero son similitudes y diferencias muy a grosso modo, ¿sí? Las similitudes en el proceso de selección. Por ejemplo, está el hecho de que se realizan muchas postulaciones a través de LinkedIn, a través de portales de empleo. Si bien esa es una similitud, lo que yo veo diferente es que en Alemania hay muchos portales de empleo, muchísimos más que al menos los que yo conozco de Perú. Y si bien se usa también LinkedIn, no es una de las herramientas principales aún en Alemania, ¿ok? Pero tener un perfil de LinkedIn sí sirve, siempre, ¿ok? Otra similitud, y que de repente a algunos les va a sorprender, es que a pesar de que te postules en Alemania, no siempre te van a responder. No siempre van a decirte no gracias o recibimos tu postulación, vamos a ver, no. Se da mucho
yo diría que un 25-30% del grosso de las postulaciones en que no te responden. No, simplemente tú vas a enviar tu postulación y no vas a recibir un feedback. Que eso yo lo conozco, al menos de Perú, que suele pasar mucho, ¿no? Entonces, aquí también pasa. Así que no te sorprendas si es que has enviado 20, 30 postulaciones y un poco menos de la mitad aún no has recibido una respuesta. En el caso ya de entrar al proceso de selección, no solo de la búsqueda de trabajo. Otra similitud es que puede haber en algunas ocasiones un test de habilidades. Test psicológicos no hay, pero sí test de habilidades en algunos casos, no siempre. Y que la entrevista de trabajo suele ser en la mayoría de casos de un formato bastante similar a lo que conocemos en Latinoamérica, ¿no? Se suelen dar preguntas tipo, ¿qué quieres lograr en 5 años? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Por qué deberíamos contratarte? Etcétera. En ese sentido, el proceso en sí, desde la postulación hasta el proceso de selección, tiene estas partes que son bastante parecidas. Y ahora les voy a contar cuáles son las diferencias. La primera diferencia, y que tiene que ver con el proceso de postulación, es la carta de presentación. Ahorita les voy a contar cuáles son los documentos que tienen que presentar cuando se postulan, pero seguramente todos han escuchado de la dichosa carta de presentación o carta de motivación, que es todavía bastante importante en Alemania. Sé que, por ejemplo, en LinkedIn hay algunas ofertas en las cuales ya no se pide carta. Te puedes postular solamente con currículum o Lebenslauf, que posiblemente sean ofertas de empresas que están más acostumbradas a trabajar buscando personal de manera internacional. Pero la verdad es que aquí en Alemania todavía en la mayoría de empresas piden una carta, esperan una carta entre los documentos de postulación. Luego, la postulación también puede ser en físico. Es decir, si por ejemplo se vienen ustedes con una visa de Chancenkarte, la visa de búsqueda de trabajo, hay profesiones, por ejemplo, les digo, en el área social o en el área médica, en donde si se van a una ciudad que no es tan grande, es posible que les resulte ir con su currículum en mano y acercarse, por ejemplo, a los jardines de infancia o a los hospitales y decir, estoy buscando trabajo, ¿ya? No es en la mayoría de casos, pero lo comento para que lo tengan en cuenta, sobre todo en este tipo de profesiones, que es algo que se puede dar, que lo pueden hacer y que puede resultar, ¿no? Otra diferencia ya en el proceso de selección por parte de la empresa es que los encargados del primer filtro suelen ser personal que tiene una formación administrativa. ¿Okay? Por ejemplo, los recruiters o la persona que es el jefe directo del área o el asistente administrativo de la empresa, si estamos hablando de empresas no tan grandes, son los que van a ver tus documentos, van a ver tu carta y van a decidir si te llaman o no. Y esto es porque a diferencia de Latinoamérica no es muy común ver psicólogos aquí en Alemania en áreas de recursos humanos haciendo selección de personal. ¿Sí? Entonces, yo sé por clientes de varios países que eso suele ser todavía bastante común allá y se empieza, por ejemplo, con test psicológicos, con test psicométricos, en la persona bajo la lluvia, etc. Eso no va a pasar aquí. Eso no va a pasar aquí. Test psicológicos no hay. A lo más pueden ser, como les había comentado, pruebas de conocimientos. En algunos casos, pruebas de habilidades, pero psicológicos es muy raro. Yo solamente lo he escuchado una vez por ejemplo, Manpower, y lo escuché de una persona alemana y la verdad la persona que había pasado por esas pruebas estaba ofendida porque no había recibido un feedback
sobre algo que sentía que era muy privado, ¿no? De psicología. Bueno. Y luego en el proceso de selección en sí, es muy probable que la entrevista, la primera entrevista o una de las entrevistas sea hecha por el jefe directo. A veces es una entrevista en donde está el jefe directo, el jefe del área y el jefe de la empresa, ¿no? Pueden ser 2, 3 personas que hacen la entrevista. Y por eso también, regresando al tema de que no hay psicólogos haciendo selección aquí, digamos que la entrevista está más dirigida a ver cuáles son tus habilidades en el área, tu competencia profesional y tu experiencia, ¿no? Y bueno, el tema de los assessment center, ¿no? Las dinámicas grupales, he escuchado que pasa, pero solo en algunas empresas muy grandes. Tampoco es algo tan común. Esas son algunas de las diferencias principales y en todo caso creo que, aparte de la carta de presentación, creo que hacen que la persona también se sienta un poco más, los que van a postular, tranquilos en cuanto al proceso de selección, porque suele ser algo, digamos, más, tienes que ir, hablar de tu experiencia, hablar de tus competencias, y digamos que no hay como preguntas triquis o capciosas. Bueno, ¿cómo prepararse para el proceso de selección en Alemania? Primero y muy importante es individualizar la carta de presentación o motivación. Eso quiere decir que la carta tiene que, aparte de que tiene que estar dirigida a la empresa a donde te estás postulando, a la oferta en particular, lo ideal es que al menos una parte de la carta esté adaptada a esa oferta que es de tu interés y a la cual estás postulando. Que tú expreses en la carta que hay una conexión, que te has informado sobre la empresa y sobre la oferta. Y digamos, como yo lo digo siempre, la carta es una forma de venderse. O sea, tienes que intentar venderte, convencer a la persona que va a leer la carta en algunas frases de que tú eres la persona indicada para esa posición. Es muy importante informarse acerca de la empresa, no solo para preparar los documentos, sino que también es algo que suele salir en el tema de la entrevista de trabajo. Puede ser que te pregunten qué sabes acerca de la empresa, y si no te lo preguntan, es recomendable que tú mismo hables un poquito, entres en el tema de por qué te interesa esa empresa, ¿no? Lo importante aquí y lo que se espera es que te hayas informado acerca de la institución o empresa a la que estás postulando. Otra cosa que es importante es mantener las redes actualizadas. Ya les voy a contar más adelante a qué redes me refiero. Porque he visto bastantes personas que lamentablemente no se dan el trabajo de mantener esto a la fecha, ¿no? Por ejemplo, en LinkedIn o algunas otras redes que hay. Y también en el caso de LinkedIn, por ejemplo, hay una opción de crear varios perfiles en varios idiomas. Eso también es importante, ¿no? Porque el LinkedIn no traduce automáticamente. Entonces, si quieres postular en inglés o en alemán, tienes que entrar a LinkedIn y crearte un perfil en inglés y uno en alemán. El networking también es importante, como en todo el mundo. Si conoces personas que están en el mismo rubro en donde trabajas, conoces personas que han pasado por lo mismo que tú y ya están trabajando aquí, o de repente has tenido algún tiempo en donde has venido a hacer un curso en tu profesión, siempre es bueno preguntar y dar a conocer de que estás en búsqueda. Así como eso funciona en Latinoamérica, en Alemania, en todo el mundo funciona que los contactos también pueden ser de mucha ayuda. En el sentido, no de que si le dices a alguien que está trabajando en una empresa, quiero postularme, ¿no? Va
a meterte de alguna manera, no, pero sí que puede decirte si es que hay una oferta abierta o una oferta que se va a abrir, y de repente hablarte un poquito de la empresa, ¿no? Y por último, estar atento al correo electrónico o redes sociales, a la mensajería en las redes sociales, porque es muy posible que se comuniquen contigo, si no es por teléfono, por correo electrónico. Y se espera también de que haya una reacción más o menos rápida. Ok, entonces, vamos a ver ahora cuál es la documentación necesaria para un proceso, digamos, promedio de postulación en Alemania. Empezamos con el Lebenslauf o currículum vitae, en el cual, como les dije, tienen que colocar el nivel de alemán que sea el cierto, el verídico, ¿ok? Y quería hablar un poquito acerca del nivel de alemán, que es un error que algunos cometen de colocar, por ejemplo, solamente alemán A1, A2, B1, B2. Y pasa que no todos los jefes, no todas las personas aquí en Alemania saben que es un nivel B1 o B2. Es algo que a lo que están más acostumbrados las personas que aprenden un idioma extranjero, y no todos lo hacen. Entonces, siempre recomiendo, ponle, si tienes un A2, un B1, pon eso si quieres, pero siempre, por favor, también una medida cualitativa, ¿no? Por ejemplo, un nivel B1 es un nivel intermedio, nivel C1 es un nivel avanzado. Entonces, colocar tu nivel según la referencia del marco europeo y también una traducción cualitativa que lo puedes encontrar en internet, googleando, también en alemán. El currículum vitae no es necesario que tenga foto, pero yo siempre sugiero que le pongan una foto, porque como psicóloga, es como algo, la foto humaniza el currículum, ¿sí? Si yo veo un currículum que no tiene foto y lo comparo con uno que tiene foto, es algo como que inconsciente, que el currículum que tiene foto de alguna manera va a generar más empatía o simpatía, porque puedo ver a la persona, ¿ok? En Alemania se suelen usar fotos más tipo fotos LinkedIn, ¿no? En una posición más holgada, más suelta, más relajada, en tres cuartos, sonriendo, o sea, no tiene que ser una foto así tipo pasaporte, y tampoco con ropas muy formales, como un terno o algo así. Una camisa para un hombre, una blusa para una chica, algo más o menos casual. Y yo les aseguro que eso va a generar más que nada simpatía y va a conectar también a la persona que va a ver el currículum contigo y con tu perfil. ¿Okay? Importante también el currículum vitae, que no solemos hacer en otros países, es colocar la fecha para que la persona que ve el currículum sepa que está viendo información actualizada. Luego, la carta de motivación. Y último, el currículum vitae tiene que ser de preferencia máximo 2 hojas, 2 caras. Si hablamos de profesiones en el ámbito académico, de investigación, se puede hacer de 3 caras, porque obviamente ahí tienes que poner cuáles han sido tus trabajos de investigación, publicaciones, etcétera, pero lo ideal son en una profesión no académica o de investigación o científica, 2 caras. Y la carta de motivación o presentación tiene que ser de 1 cara. Ahí sí no hay no hay excepciones. 1 cara, la carta de motivación. Hay muchos formatos que se pueden descargar en internet para tener juegos de carta de motivación con currículum vitae. Creo que no tengo en la presentación eso, pero yo les puedo mandar a Almut algunos links de donde se pueden descargar gratuitamente estos formatos. Y ahí puedes escoger un formato en donde tú veas si crees que tu carta va a ser larga. Hay formatos que tienen ciertos
tipos de letra que son más pequeños, están cuadrados de manera que entre más texto, pero siempre por favor de una cara. Y la carta de motivación dirigida a la empresa, adaptada a la empresa y a la oferta, y con la firma digital al final. Luego, diplomas o certificados, eso lo van a poder ver en la oferta de trabajo. La mayoría de ofertas de trabajo cuando entras a portales o a la misma página web, te va a decir qué cosa necesitan de ti. Si no te piden exactamente, solo te dicen manda tu postulación, yo sugiero que mandes tu currículum, tu carta, una copia de tu certificado de tu profesión, o mejor dicho, el grado, más alto grado que tengas. Por ejemplo, si tienes un máster, mandas una copia de tu diploma de máster, ¿no? No llenar la postulación con muchas copias o escaneados de diferentes certificados. Para un primer envío no es necesario y hasta puede ser un poco abrumador para la persona que ve los documentos. Suficiente con una copia de tu certificado, de tu profesión, tu licencia, por ejemplo, o tu máster, y si tienes ya el reconocimiento de título de ZAB, también lo puedes colocar. Y por último, los certificados de trabajo o Arbeitszeugnisse. El certificado de trabajo en este sentido acá se refiere más a una carta de recomendación, más que un certificado de trabajo en sí, como lo conozco yo al menos de Perú. Estos certificados de trabajo o cartas de recomendación, puede que te lo pidan desde la oferta, puede que no. En realidad no pasa mucho que lo piden, pero como he visto varios casos en que sí se los han pedido después de la primera entrevista, por ejemplo, lo que yo suelo decir a las personas que asesoro es que por favor vayan preparándose, porque la mayoría no tiene. Por ejemplo, varias personas de Chile me decían que allá no es usual, que no lo hacen. Yo sé que en Perú a veces sí se hace. Entonces, mejor prepararse con anticipación y tener una o dos cartas como máximo a la mano, por si te las van a pedir más adelante. Podría hablar mucho más de los documentos, pero como hoy día vamos a centrarnos en lo que es cómo buscar, vamos a seguir con el siguiente punto, que son ya el tema de las vías de postulación. ¿Cómo se puede postular? La manera, digamos, más corriente ahora, obviamente en este tiempo digital, es por correo electrónico o a través de la página web de la empresa. A través de redes profesionales, también es usual la postulación o a través de los portales de trabajo. En muchos portales pasa que te redireccionan a la página web de la empresa, ¿ok? Y puede ser que en la página web te dicen que mandes por correo electrónico o que tienes que llenar un formulario en la misma página web, en la sección de carrera, por ejemplo, o de ofertas laborales, y te piden que llenes un formulario y que adjuntes los documentos necesarios. Pero más allá de eso, que me imagino la mayoría conoce, aquí también hay ofertas en las que te piden enviar por correo postal. Y el correo postal en Alemania todavía tiene mucho significado y mucho valor. Y si, por ejemplo, están ya aquí y están buscando, digamos, en todos lados, ¿no? Todas las oportunidades que haya, puede que se topen muy probablemente con empresas medianas, pequeñas, que todavía son un poco más conservadoras en el tema de cómo reclutar personal, y algunas piden por correo postal. Entonces tienes que imprimir tu currículum, imprimir tu carta, imprimir la copia de tu certificado, ponerlo todo en un sobre y mandarlo por correo o llevarlo personalmente, ¿no? Si vives cerca de la empresa o de la institución, y entregarlo
ahí en el buzón. Em, Luego, otra forma, como había comentado, es a través de los contactos. Pasa también que si empiezas a conocer gente aquí que trabaja en el mismo rubro, y te dicen que hay una oferta abierta, puede pasar que te digan, ya, pásame tu currículum y yo lo entrego a la persona encargada de recursos humanos o de selección. Y en ese caso también vas a necesitar una carpeta impresa, ¿no? En papel. Y por último, en persona, que es lo que también les había comentado, que por ejemplo, a mí me ha pasado en donde yo vivo, asesorando a clientes que buscan, sobre todo en área social, que les digo, anda al kindergarten, entrégales tu currículum y o al asilo, ¿no? A la casa de ancianos, y así han encontrado algo porque digamos que son entidades, instituciones que no hacen un proceso de reclutamiento tan grande, ¿no? Inclusive algunas, aquí por ejemplo, inclusive puedes encontrar ofertas de trabajo en el periódico local. Entonces, Alemania aún no está tan digitalizado como la mayoría de personas creen. Olvídense de WhatsApp. WhatsApp no existe aquí para nada que no sea privado. No se usa WhatsApp, al menos nunca he escuchado de nadie que use WhatsApp para postulaciones, para tener contactos con empresas, eh, y bueno, otros temas, por ejemplo, temas médicos, nada que es inmiscuir tu vida profesional con la privada, se usa WhatsApp. Así que, si no están acostumbrados a usar el correo electrónico, van a tener que hacerlo. Bueno, eso es en lo que se refiere a las vías de postulación. Ahora, antes de seguir con lo que son los portales de empleo, quería comentarles algo que también suelo decirle a la mayoría de personas que quieren venir acá a buscar directamente trabajo aquí, es que la mayoría, al menos de hispanos que conozco, tienen la idea de que Alemania está llena de BMW o de Mercedes, de empresas súper grandes y que eso es la única opción como de tener éxito profesional aquí. Pero no, en realidad Alemania es un país súper industrializado, hay mucha industria, muchas empresas, pero la mayoría de ellas no son grandes. En realidad, el menor porcentaje de industria en Alemania son las empresas grandes. El mayor porcentaje es la industria mediana y pequeña. Y ahí es donde muchas veces se tiene más opción de encontrar un primer trabajo, por ejemplo, o de encontrar un trabajo en donde se pueda hacer carrera. Porque en todos lados, o sea, si eres ingeniero, por ejemplo, hay muchas empresas de ingeniería o de construcción en donde vas a tener prácticamente las mismas posibilidades, vas a tener también, digamos, un sueldo relativamente similar. Obviamente en una empresa mucho, mucho más grande, el sueldo suele ser un poco más alto, pero esa diferencia, digamos, no es tan abismal como se conoce en muchos países de Sudamérica, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco eso de Perú. Si trabajas en una empresa pequeña y trabajas en una empresa grande, puedes ganar 10 veces más en el mismo puesto. Aquí no pasa eso. Entonces, aquí puedes apostar por postular a empresas medianas. Puedes apostar por hacer carrera en empresas medianas, por tener un nivel de vida acorde a tu profesión en empresas medianas y sobre todo que en las empresas medianas tienes menos competencia que obviamente en las empresas más grandes a donde no solo los latinos o hispanohablantes se postula gente de todo el mundo. Entonces la competencia es más fuerte. Por eso, no dejar de lado el ver un poco el mercado en empresas que de repente no son tan conocidas para nosotros, porque son empresas alemanas. Entra a la página web de la empresa y mira más o menos cómo es, qué tan grande es la empresa o cómo se está desarrollando.
Y para eso también ahora les voy a comentar qué tienen que tener en cuenta con respecto a los portales de empleo al buscar, o para buscar no solo en empresas grandes e internacionales. Ahora, ¿cómo empezar a buscar? Hay, como les dije, muchos portales de empleo en Alemania, muchos. Tanto así que por profesiones también puedes encontrar portales especializados. Por ejemplo, hay portales especializados en la oferta para médicos, para enfermeros, para el área social, para ingenieros, etc. Entonces esto puede ser al final un mundo, ¿no? Porque uno entra a buscar y al final termina nadando en miles de portales. Por eso hacer primero un primer filtro, escoger los portales que van acorde a tu profesión. Hay algunos portales que sí son, digamos, los más utilizados, los que abarcan más, como Indeed o Stepstone. Les voy a dar luego los links en la presentación y Almo también les va a hacer llegar la presentación después en donde están todos los links. En estos portales más grandes, digamos que no hay que dejarlos de lado, ¿no? O sea, buscar o estar al pendiente de los portales más grandes, pero también hacer una búsqueda más específica. Otro tema importante es hacer una correcta traducción de la profesión, como les había dicho. Y también no solo de la profesión en sí, sino también de tu experiencia laboral. Y les voy a dar ahora un ejemplo con respecto a esto. Puede ser que en algunos casos, o sea, la verdad es que para ingenieros, por ejemplo, ingenieros civiles, es más o menos fácil la cuestión porque pones Bauingenieur y ahí abarca todo lo que puede hacer un ingeniero civil. Pero hay profesiones y experiencias que a veces son un poco más especiales, entonces ahí hay que darse un poco el trabajo de investigar qué es lo equivalente en Alemania que calza con tu profesión y con tu experiencia. Otro tema importante es que si en los requisitos de la oferta de trabajo te sale que necesita, o te sale la palabra anerkannt. Anerkannt significa reconocido, pero en este caso estamos hablando de que están solicitando personas con una licencia, con una homologación. Por ejemplo, hay en el área social, hay una profesión que es muy particular de Alemania, se llama social pedagogo. Y hay ofertas en donde quieren o necesitan personas que hagan el trabajo de un social pedagogo. Y si no sale la palabra anerkannt, ese trabajo lo puede realizar también un trabajo social o lo puede realizar un psicólogo, por ejemplo, o inclusive una persona que estudió pedagogía. Pero si te dice que necesitan un social pedagogo anerkannt, significa que tiene que ser un social pedagogo que tiene una licencia o autorización para, aquí en Alemania. Entonces, al buscar, sobre todo en este rubro de profesiones sociales, tener en cuenta que si dice anerkannt, significa que necesitas algún tipo de licencia. ¿Okay? Seguir específicamente las indicaciones de la postulación también es importante. Me ha pasado que no leen bien las ofertas y, por ejemplo, decía que tienes que cargar tu postulación a través de la página web y lo mandan por mail. Y eso desde el punto de vista psicológico para mí ya es un primer filtro porque no ha leído bien, no se fijó bien en las instrucciones, ¿no? Entonces, tener bien en cuenta, pueden variar mucho de oferta a oferta, las indicaciones para postular, a veces te hacen preguntas específicas, por ejemplo, algunos preguntan o dicen que coloques en tu carta tus pretensiones salariales, ¿no? Entonces, leer detalladamente con cuidado la oferta. Y un tip para las personas que ya van a empezar con sus postulaciones, han empezado es hacer un seguimiento de todas las empresas a las que uno se postula, las ofertas a través de un Excel, ¿no? Que eso que te va a ordenar también a ti para saber
si es que no repites una postulación en 2 meses, ¿no? O si es que tal vez puedes hacer seguimiento a algún tipo de postulación en donde no te han respondido y tú tenías mucho interés y pensabas que calzabas, etc. Esto que ven aquí es un screenshot del portal de empleo de la Oficina de Empleo de Alemania, la Bundesagentur für Arbeit. ¿Ok? Y se los he copiado aquí porque es un portal que muchos no suelen tener en cuenta. A ver, probablemente la mayoría no lo conoce, ¿no? Porque es bueno, algo muy de acá. Pero es un camino bastante que puede tener muchas oportunidades, porque la oficina de empleo aquí suele tener contacto con empresas, sobre todo de la región, ¿no? Por ejemplo, si te vas a ir a, no sé, Hamburgo, la oficina de empleo de Hamburgo tiene contacto con las empresas, no todas, pero con muchas empresas ahí que están buscando personal y ellos publican en su portal estas ofertas, que muy probablemente no las encuentres en todos lados. Y para eso voy a hacer ahorita una búsqueda, ¿no? Una búsqueda en live. Vamos a ver si me sale. Ok. Ya. Ahorita estoy en Google. ¿Sí? Todos lo ven en Google, ¿cierto? Ya, perfecto. Y lo que tienen que poner aquí es Jobbörse. Jobbörse es como portal de empleo en alemán. Agentur für Arbeit. Le dan clic y van a... lo primero que les va a salir es el portal. Ojo, aquí sí tienen que tener ciertos conocimientos de alemán. No sé si con estas traducciones automáticas de Google se puede trabajar muy bien. La verdad no lo sé porque yo siempre trabajo solo en alemán también con mis clientes. Pero es recomendable que tengan algún conocimiento de alemán para poder utilizar bien esta herramienta, ¿no? Y lo que tienen que hacer aquí es simplemente colocar qué tipo de profesión tienen o qué tipo de puesto están buscando. Por ejemplo, vamos a poner Bauingenieur y en dónde. Y aquí pongo Hamburg. Y aquí Umkreis significa cuántos kilómetros a la redonda tiene que abarcar esta búsqueda. Vamos a ponerle, no sé, 15 kilómetros a la redonda. Encontrar ofertas. Y aquí les van a salir todas las ofertas. ¿Ok? Muchas veces he visto también que en la Jobbörse, en el portal de la oficina de empleo, aparecen empresas que, por ejemplo, son abiertas al tema de multiculturalidad, de contratar personal extranjero. Son empresas que de repente no quieren hacer un proceso de reclutamiento tan grande como publicando en diferentes portales y se les facilita la búsqueda a través de la oficina de empleo. ¿Okay? Entonces aquí a la izquierda tienen todas las ofertas. Pueden entrar a la oferta y ahí, bueno, ya, como les decía, tienen que tener un poco de conocimientos de alemán y ver exactamente cuáles son los requerimientos. Y si quieren más bien comenzar por algo más general, ¿no? Lo que yo suelo hacer es algo bastante simple. Entro a Google, pongo la profesión, Bauingenieur, Jobs, Hamburg. ¿Ok? La profesión que estás buscando trabajo puede ser Jobs o Stelle, por ejemplo, en alemán.
y la ciudad. Y aquí usualmente van a salir, estas son publicidades, te salen aquí las ofertas y vas a ver que siempre lo primero que sale es Stepstone, Indeed, que como les dije son los portales más grandes que cubren más, pero también salen otros, como por ejemplo Zinc, que me imagino no muchos conocen, que es una red social tipo LinkedIn, pero alemana. Ahora les voy a comentar un poquito más de ella. Y por ejemplo, lo que les decía también aquí, esta es un portal, este es un portal solo de ingenieros, inclusive solo de Bauingenieur, o sea, de ingenieros civiles, ¿sí? Entonces, digamos que no es algo tan complicado, no me tengo que saber de memoria 10 portales, sino entrar a Google y saber filtrar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, me sale directamente un portal de la misma ciudad, que yo, por ejemplo, tendería a entrar a los portales de la misma ciudad, si es que hay algo así. LinkedIn, etcétera, ¿no? Portales de las ciudades, etcétera. Puede pasar también que las ofertas se repiten en los diferentes portales, como en todos lados. Pero como les digo, no hay que ser como un mago, o no es una gran ciencia. Buscar, por ejemplo, vamos a poner Medien, Gestalter, Jobs, Berlin. Y sale, como siempre sale Stepstone, Indeed lo primero, pero de ahí pueden ver que salen algunos portales más especializados, portales de la ciudad o portales, Zinc siempre aparece también, portales especializados en el rubro, etc. ¿Okay? Bueno, ese es para dar solo un ejemplo. Disculpen a los demás, escogí la profesión de Bauingenieur. Me puedo imaginar que hay muchos ingenieros aquí. Vamos a volver a la presentación. Ok. Entonces, les voy a contar por qué es importante, en muchos casos, hacer digamos, una pequeña investigación de cuál es el equivalente o cómo buscar en algunos casos, cuando no eres ingeniero, por ejemplo, ¿no? O de repente eres ingeniero, pero en un área muy especializada. Tuve el caso de una psicóloga que tenía experiencia en capacitación de personal, tenía un máster en educación y desarrollo de personal, y ella estaba buscando, siempre en los portales ponía Psychologie, ¿no? Que es psicóloga en alemán. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis en base a su experiencia. Ella había capacitado personal, había hecho en verdad muy variadas cosas, no solo en psicología, sino también en investigación y capacitación y creación de programas de capacitación. Y entonces, al final, encontramos todas estas palabras que ven aquí, eran las palabras claves con las cuales ella podía encontrar exactamente las ofertas que calzaban, ya sea con todo su perfil o como tenía un perfil muy variado, con algunas experiencias en su perfil, ¿ya? Obviamente ella no tenía ni idea que existían, por ejemplo, Referent Weiterbildung, ¿no? O sea, eso no hay forma, o es muy difícil saber, porque no hay una traducción ni siquiera directa, ¿no? Personal en Wickler, ok, eso podía ser un poco más cercano, pero a ella le faltaban justamente saber cómo buscar qué palabras clave poner en su búsqueda para poder encontrar lo que calzaba según lo que ella estaba buscando y su experiencia, ¿no? Por eso, importante hacer un pequeño análisis si es que tienes un recorrido laboral no el habitual, ¿no? Por ejemplo, si has sido maestro 20 años en una escuela, ya ahí no es tan difícil, ¿no? Encontrar el equivalente, pero si tienes un recorrido laboral un poco fuera de lo común o muy variado, hacer un pequeño análisis e intentar encontrar cuáles son los equivalentes. Aquí te va a dar muchas más posibilidades. Y ella, esta clienta, por ejemplo,
encontró algo en lo que era referente para Weiterbildung en una institución. Ok, vamos entonces a los portales de empleo. Las palabras clave para encontrar las Jobbörse o portales de empleo para tu profesión, simplemente pones Jobbörse for, ¿no? Para ingenieros, Sozialarbeiter, diseñadores, marketeros, ¿no? Personas de marketing, enfermeros, médicos, etc. En Google, así como lo he hecho yo con la profesión, pero en este caso buscando portales especializados en la profesión. Esa es una forma de empezar la búsqueda, ¿no? O sea, ustedes pueden empezar la búsqueda poniendo en Google su profesión, jobs y de la ciudad, o si quieren empezar por explorar los portales especializados en sus profesiones, entonces buscan primero los portales, ¿no? Jobbörse para ingenieros, y van a encontrar muchos portales. Y bueno, ahí es un trabajo más o menos también de investigación y de estar sentado un tiempo en la computadora y ver cuáles son los portales que crees que te van a dar más oportunidades para encontrar un empleo. Aquí, como les comenté, les he puesto algunos portales. Aquí está el portal oficial de la Oficina de Empleo. Los portales más comunes, Stepstone, Indeed, hay un par más. Otros motores de búsqueda. Y los Business Netzwerk, que les había comentado antes, que está el Xing, que es como un LinkedIn, pero alemán. ¿Y por qué vale la pena registrarse en Xing? Es bastante sencillo, no es un portal tan complejo como el LinkedIn, en donde uno tiene que estar activo, publicar cosas y compartir. No. El Xing es, digamos, más conservador, más tradicional, más básico. Pero la ventaja del Xing es que, y he hecho un par de veces comparaciones, no encuentras las mismas ofertas en LinkedIn que en Xing. En Xing muchas veces encuentras más ofertas de tipo regional. ¿Por qué? Es muy simple. A los alemanes no les gustan mucho los servidores americanos y el LinkedIn tiene un servidor americano por temas de protección de datos. El Xing es una herramienta alemana y por eso se sienten muchos más seguros utilizando el Xing. Hablo en este caso, por ejemplo, de empresas medianas y pequeñas. Luego, portal para trabajos en inglés. Aquí puedes encontrar solo trabajos en donde solo requieras de inglés, pero en todos los rubros. Hotelería, gastronomía y turismo, informática, universitarios recién egresados, para, tuve un error, startups y trabajos remotos. También hay un par de portales aquí, profesionales de salud, etc. Hay muchos más, pero no me alcanzaría el PowerPoint para todos los portales. Ya les he contado cómo pueden encontrar estos portales y como les dije, esta presentación se las va a hacer llegar a. Por último, para terminar, es un extra curso, la postulación por iniciativa propia. Es algo que no es muy usual en muchos países de Latinoamérica. En alemán se llama Initiativbewerbung y se refiere a postularse sin que haya una oferta vacante. ¿Ok? Aquí el trabajo es al revés, de alguna forma. O sea, no vas a buscar ofertas, sino tienes que ver qué empresas del rubro donde trabajas son de tu interés y tienes que hacer un trabajo de investigación de las empresas. Es decir, entrar a las páginas web de las empresas y ver ahí si hay una opción para mandar tu postulación por iniciativa propia, que en la mayoría de casos hay. ¿Okay? Otro detalle aquí es que tienes que adaptar la carta de presentación o motivación a esta modalidad. Aquí ya no puedes hablar en tu carta de qué tan deseoso estás de cubrir el puesto de ingeniero en un proyecto X, porque no hay una oferta en sí,
tienes que hacer la conexión con la empresa y de repente con el área de la empresa en la que estás interesado. Y la postulación la puedes hacer a través de un correo electrónico si es que sabes el correo electrónico del área de reclutamiento o de personal, o a través de la página web, y les voy a mostrar aquí un par de ejemplos. Estas son dos empresas diferentes. Una es Faber-Castell, la otra no recuerdo cuál es. Una empresa de mi región, de Jabalque, creo. En donde, entrando a la página web, en la mayoría de casos hay una sección casi al final que es de ofertas de empleo, o a veces se llama carrera profesional. Entras ahí y casi siempre hay una opción para la iniciativa Verbum, como ven aquí. Significa, si estás interesado en postularte a la empresa, sin que haya una oferta laboral directamente conectado con tu experiencia y profesión, puedes postularte a través de estos links en las páginas. Si no lo hubiera, buscas el correo electrónico en las ofertas que hay abiertas, y así también puedes mandar tu iniciativa Verbum o postulación por iniciativa. Y la verdad es que tengo un par de clientes que les ha funcionado, les llaman cuando hacen este tipo de postulación, es decir, digamos que sí toman en cuenta este tipo de postulaciones. Puede que no sea rápido, acá también me ha pasado con un par de personas que les han llamado un año después de que se habían postulado, que obviamente para el caso de ustedes no es lo ideal, ¿no? Porque si se vienen con una chance en Carter, por ejemplo, tienen un tiempo determinado. Pero significa que estas postulaciones son tomadas. Funciona. Ok, con eso estaría listo. Creo que estoy justo en el tiempo. Y nada, muchas gracias y vamos a ver qué preguntas puedo responder. Lo último. Muchas gracias, Marianne, por la presentación. Realmente estuvo muy informativa y siempre me encanta cómo tú muestras lo que es tan específico para Alemania. Así que Gracias. estuvo muy bien, sí. Ya. Hicieron muchas preguntas realmente las personas que están asistiendo, muchas preguntas y bueno, algunas también ya las hemos contestado porque, por ejemplo, todas las preguntas relacionadas al reconocimiento, si es una profesión regulada, los visados, ahí ustedes pueden, los que están asistiendo pueden tomar contacto también con los proyectos de preintegración en los diferentes países. Así que hoy día vamos a hablar realmente sobre cómo buscar trabajo y una pregunta que me llamó la atención es que si todos los documentos deben estar en alemán. Hay que Estoy traducir viendo todos los justo las preguntas. documentos. Sí. Sí. Depende. Si te postulas o si se postulan a un trabajo en inglés, todo en inglés. Si se postulan a un trabajo principalmente en alemán, todo en alemán. Porque no tiene sentido enviar a una oferta en donde requieres alemán en donde se requiere solo inglés, enviar tus documentos en alemán que probablemente no sepas alemán. Ahora, si dominas los dos idiomas, ¿sí? A un nivel intermedio de repente, ¿no? El alemán a nivel intermedio y el inglés a un nivel avanzado. Igual encuentras una oferta en inglés en Alemania, yo sugiero postularte en alemán. Pero si solo dominas el inglés, en inglés. No tiene sentido enviar en alemán. Y si se Ya. refieren, perdón, si se refieren, por ejemplo, a traducciones, creo que hay otra pregunta. Sí, justo la siguiente pregunta. Cuando se adjunta el certificado de la profesión debe ser traducido. Sí, traducido, pero acorde también a cómo envías los documentos, ¿no? Si envías todo en inglés, traduces al inglés.
Y puede ser en este caso una traducción simple, ¿no? Por ejemplo, del diploma, ¿no? De la licenciatura o maestría. No tiene que ser una traducción oficial, no es necesario, simplemente una traducción simple, y que vaya acorde a cómo estás enviando todos los otros documentos, ya sea inglés o alemán. ¿Quieres que yo siga leyendo las preguntas? Sí, si quieres, si quieres. ¿A ti Ya, también quizás te llamaron algunas la atención? sí estoy Ahora leyendo. hay más preguntas. Bueno, voy a empezar por las más antiguas. Este, Estoy aplicando a la Chancenkarte, dado que no he encontrado una posición laboral en un trabajo en Alemania. ¿Me recomiendas que siga postulando o voy directo con la Chancenkarte? Em, sí, sí. Si vas a venir con la Chancenkarte y ya tienes una fecha próxima, la verdad te sugiero que esperes porque pasa, ingeniero de sistemas, pasa que muchas empresas quieren tener entrevistas personales acá todavía. O sea, como les decía, eso de que acá todavía no está todo muy digitalizado, aunque no lo crean, de las reuniones virtuales tampoco son tan queridas. Les gusta la presencialidad. Entonces, si ya tienes la chance en carta, ya sabes que vas a venir, utiliza esa ventaja para ti de que vas a estar en Alemania y puedes decir rápido, sí, voy a la entrevista, a estar postulándote desde ahorita y de repente tener que decir no, recién en 3 meses voy a poder ir a la entrevista, ¿no? En ese caso yo esperaría a estar aquí, prepárate con todo, prepara todos tus documentos, las empresas que son de tu interés, cosa que cuando estés aquí, apenas llegas, mandas, 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 pero es mejor, si ya tienes la chance en clave, ya sabes que vas a estar aquí, mandar cuando estás aquí para que no se te pierda alguna opción porque de repente te querían ver en persona y no pudiste asistir. Ujú. Uy, ahora se me han desordenado las preguntas. Tal vez porque están entrando nuevas. Para el caso de las empresas que podrían no entender qué significa un B2, ¿de qué manera se puede indicar el nivel de idioma? Si pones simplemente Deutschkenntnisse, Lebenslauf en Google y te va a salir cómo colocarlo en el Lebenslauf. Generalmente el B2 estamos hablando de un Fortgeschrittene o sehr gut in Wort und Schrift, por ejemplo. ¿Okay? Pero si lo pones en Google, así como te digo, Deutschkenntnisse, Lebenslauf, te va a salir el equivalente a cada nivel de certificación. La apostilla que se requiere para la legalización de títulos obtenidos en otros países debe tener un tiempo máximo de emitida. No, no, la apostilla no vence. No, vale para sí. Hola, para las personas mayores de 45 años, según la información que tengo, se debe buscar un trabajo. Ok, este es un tema de visados, y una pregunta muy particular que la verdad yo no puedo responderte. Pero sí sé que para personas mayores de 45 años hay especificaciones especiales. Probablemente sea lo mejor que te informes en la embajada de tu país. El Statement of Comparative me servirá aparte de postulación para la visa para buscar trabajo. Ajá, el Zeugnisbewertung. Cuando haces el Zeugnisbewertung, el ZB, estamos hablando de una profesión no regulada. Eso significa que no necesitas este documento, teóricamente, para poder trabajar. Si te ayuda o no, o si la necesitas o no para tu postulación, en realidad, teóricamente no la necesitas, pero ayuda. Ayuda porque las empresas, por ejemplo, si vienes, no sé, digamos de Perú, de Cusco, donde yo viví, ya digamos que la mayoría de alemanes no saben ni siquiera dónde está Cusco, menos van a saber si una universidad de Cusco de verdad existe, de verdad da licenciaturas, etc. Entonces,
Este Zeugnisbewertung, este reconocimiento del título de ZB, lo que hace es validar para los ojos de un alemán de que tu universidad existe, de que tu profesión existe y de que lo que dice tu certificado de que tienes esa profesión es cierto. Entonces, ayuda. Te digo que ayuda porque sé de muchos casos, por ejemplo, ingenieros que trabajan sin haber realizado este reconocimiento de título. Pero si vas a hacer un trabajo de búsqueda, de postulación, es bueno, recomendable siempre tener el reconocimiento del título del ZB. Es algo que apoya a tu postulación, le da más peso. ¿En qué caso se debe presentar traducciones juradas? Para postulaciones, en ningún caso. En ningún caso necesitas traducciones juradas. Solo, las traducciones juradas solo las vas a necesitar si haces un proceso de homologación de una profesión reglamentada. Por ejemplo, médicos, dentistas, veterinarios, abogados, no, profesores, profesor de jardín de infancia, enfermeros, etc. Quisiera saber cómo ve el rubro de marketing en Alemania. Hay muchas oportunidades. Trabajo hay, pero ahí sí necesitas un buen nivel de alemán, sí, siendo completamente sincera. Porque no es una profesión que tiene escasez de personal, como las profesiones de tecnología de información, por ejemplo, o de medicina. Entonces, hay más competencia de postulantes alemanes. Por eso, si quieres prepararte para postular o para buscar trabajo en áreas de marketing, prepárate con un buen nivel de alemán. ¿Qué tipo de preguntas hacen en una entrevista de trabajo? También hacen los típicos de fortalezas y debilidades. Sí, es lo que dije. Lo dije, las preguntas típicas suelen venir. Fortalezas y debilidades, o cómo te ves en algunos años, qué te gustaría lograr en una empresa, por qué te deberíamos contratar, por qué crees que eres un buen candidato. Como les decía también, la mayoría de preguntas van a referirse al nivel de conocimientos, de experticia. Es muy probable que pregunten también qué sabes de la empresa a donde te estás postulando, por eso es importante informarse. Y la mayoría de entrevistas, digamos que no son tan complicadas, ¿ya? En algunos casos he tenido un par de clientes que tenían entrevistas un poco más, digamos, a presión, pero eran áreas de tecnologías de información en puestos muy especializados. Pero si no, suelen ser las entrevistas bastante, digamos, como lo conocemos más o menos en otros países. Tengo 11 años en el ramo de las telecomunicaciones. Telecomunicaciones. La pregunta es un poco general porque telecomunicaciones abarca mucho. No sé en qué rubro en específico, si tal vez podrías colocarlo, pero todo lo que es marketing, trabajos administrativos, probablemente también telecomunicaciones, son profesiones que no requieren urgentemente de personal, y por eso en ese tipo de profesiones siempre recomiendo prepararse con un buen nivel de alemán, porque solo con inglés va a estar un poco difícil conseguir algo. ¿Se puede buscar igual trabajar en Alemania sin ser un profesional? No. Lamentablemente, para casi todos los países latinoamericanos, me parece, puede haber excepciones porque con cada país es diferente las leyes. Algunos tienen convenios, etcétera. No sé cómo será, creo como Argentina es un poco diferente. Para obtener una visa de trabajo, tienes que tener algún tipo de profesión, ya sea técnica o académica, universitaria. Sí, y ganar un mínimo de sueldo anual, dependiendo de la profesión, para poder obtener la visa de trabajo. La única opción de trabajar en Alemania sin ser profesional es que optes por una formación técnica, hacer una formación técnica en Alemania.
y preferentemente de profesiones que tienen escasez también, como por ejemplo en el área de geriatría, de cuidado geriátrico, de enfermería, o en muchas profesiones artesanales, ¿no? Como panadería, etcétera. Como son profesiones en las cuales se requiere mucho personal en Alemania, entonces ahí la condición de ganar un sueldo al año muy alto cambia y te postulas no a una visa de trabajo, sino a una visa de formación técnica. Esa es la mejor opción para personas que quieren venir, pero no tienen una profesión. Si eres un profesional con especialización en TI, puedes tener mejores oportunidades. La verdad es que profesionales en TI tienen muchas opciones acá. Mucho, solo en inglés. Sé que está aumentando la competencia, o sea, así como hay mucha oferta, como hay mucha demanda, también hay mucha oferta de postulantes, está aumentando cada vez más. Pero todavía se puede decir que hay bastante trabajo en áreas de TI. Soy ingeniero químico, una profesión que me permite varias especializaciones. Me interesa, por ejemplo, una especialización guiada hacia la física médica. ¿Qué sería recomendable para poder buscar o empezar una especialización en trabajo en Alemania? Si te refieres a especialización como una formación, estás hablando ahí más de hacer un máster o un doctorado, me imagino. Ahora, si quieres buscar trabajo, como dices, guiada hacia la física médica, como he comentado, tienes que intentar traducir cuál es el rubro en alemán, y para este tipo de profesiones también requieres un nivel mínimo de alemán. O sea, digamos que todo lo que no es TI, las opciones se multiplican 10 veces cuando sabes mínimo, cuando tienes mínimo nivel intermedio de alemán. Soy psicóloga, es regulada. No, psicólogo no es regulado. Lo que es regulado es psicoterapeuta. Podría trabajar en otras profesiones relacionadas, por ejemplo, trabajar en... Exacto. Puedes trabajar en áreas organizacionales de empresas. Para la visa solo necesitas el reconocimiento del título del ZAB, porque psicología no es una profesión regulada. La que es regulada es psicoterapeuta, que es diferente. Es un psicólogo que ha hecho una especialización en psicoterapia. Es decir, si quieres trabajar como psicoterapeuta, haciendo psicoterapia en el área clínica, ahí sí necesitas una homologación, pero si eres psicólogo y quieres trabajar en diferente, por ejemplo, en el área social, por ejemplo, en empresas, o en temas de salud mental, no necesitas una homologación. Basta con el reconocimiento del título. Ok. Telecomunicaciones, transmisión de datos en fibra óptica. Sí, es bastante técnico. Ya, es demasiado técnico. O sea, la verdad no puedo decirte si hay mucho trabajo ahí o no, sería mentirte. Es demasiado técnico. Pero entra a Google, coloca el equivalente, vas a tener que aprender alemán, de todas maneras. Coloca el equivalente en alemán y ahí puedes ver más o menos si hay ofertas o no. Ahí puedes más o menos tantear cómo está el mercado. Pero es bastante específico, la verdad. Si quiero tener un... Sí, dime. Disculpa, María, dos preguntitas más Ya, y tenemos tiempo para dos preguntas. Sí. ya. Perfecto. Voy a ver rápido cuál... Ah, ya. Las últimas ya no son... Profesora de español. Ok, vamos a escoger esa pregunta porque sé que hay muchos profesores que quieren venir y ¿dónde está? Se me perdió. Como profesora de español debe estar homologado el título, pregrado y licenciatura chilenos, máster español. Sí, ok. Profesor de escuela, ¿no? Primaria y secundaria, es una profesión regulada en toda Alemania. La regulación es diferente en cada estado federado. Por ejemplo, en Bavaria es imposible, no puedes hacer homologación, pero en Hamburgo, en Berlín, en Sajonia, sí se puede. Necesitas un nivel C1 o C2 de alemán.
y tienes que realizar el proceso de homologación para trabajar en escuelas primarias, secundarias, estatales. Si quieres trabajar en escuelas privadas, que obvio son las menos en Alemania hay más escuelas públicas que estatales, ahí si no necesitas una homologación, es decisión de la escuela contratarte o no. Y si hablas de profesora de español, por ejemplo, en escuelas de idiomas, ¿no? Tampoco necesitas homologación. Ahí puedes postularte inclusive sin un reconocimiento del título del ZAB, que sí vas a necesitar para la visa, por cierto, pero en el caso de la postulación no lo necesitas. La escuela de idiomas decide si contratarte o no. Pero ojo, trabajar en escuela de idiomas significa tener un trabajo freelance. La mayoría de escuelas de idiomas, a menos que sea muy grande, no contrata a tiempo completo para, por ejemplo, cursos de español, ese tipo de idiomas. Ok, una más. A ver. Las carreras técnicas, ¿cómo saber si son reguladas? Soy técnico electromecánico. Ok. Técnico electromecánico no es regulado. Y la mayoría de carreras técnicas no son reguladas. Entonces, lo único que necesitas hacer es, en el ZB, eso es bastante nuevo, hay una opción de reconocimiento de la profesión técnica, no de la académica, sino de técnica. Necesitas haber estudiado mínimo 2 años en un instituto y puedes solicitar este reconocimiento que me parece cuesta 150 euros, un poquito menos que el reconocimiento del grado académico cuando has estudiado en una universidad. Y con este reconocimiento puedes solicitar una visa. Si encuentras un trabajo acorde a los requisitos de sueldo, etcétera, que te va a solicitar la visa, puedes trabajar aquí. No necesitas homologar, o sea, tener una licencia. Ya está. Ya, muchas Disculpen a todos, pero son gracias. muchas Sí, preguntas y no nos sí, quedaríamos, creo, un par de horas acá. sí, no, es que es un tema muy interesante y quisiéramos tomar un pantallazo ya que estamos Claro. riendo. Ya, a ver. Ahí. Ah, otro más, ahí, ya, otro más, espérate. Ya, ahí está. Bueno, muchas Perfecto. gracias a todos por participar, por hacer tantas preguntas. Em, Aquí les dejo de nuevo la información de los proyectos de preintegración. Si algunos están interesados en tomar contacto con los diferentes países, cada país tiene su propio shortcut, así que aquí pueden visitarnos en nuestras páginas y ahí encuentran toda la información, el email, las actividades, las charlas, asesorías. Así que están muy invitados a visitarnos y, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Marian, por la charla tan informativa y por responder tantas preguntas. Y les mandaremos después la presentación y también la grabación. Así que ahí también se pueden informar mejor. Así que muchas gracias. Les deseo a todos aún un buen día y espero verlos de nuevo en otra charla o en una asesoría. Chao, Gracias también a todos. Chao. Chao, hasta luego. chao.